Gabriel, fuiste muy polémico cuando dijiste en un tuit que México sería un país de primer mundo si no cargara con los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. ¿Te arrepientes de haber hecho esas afirmaciones? Pienso que tal vez tampoco nunca digamos, te dimos una oportunidad de que realmente pudieras explicarlo a fondo. ¿Qué quisiste decir con eso? Pues mira, sí lo hice deliberadamente y no me arrepiento. Y creo que tienes razón, no me dieron chance de explicarme, aunque lo hice en varios tweets subsiguientes que nadie peló, por cierto, pero la motivación de mi frase, de mi tweet, era preguntaros a ver por qué esos tres estados en particular son tan pobres desde hace siglos y no pueden salir de la pobreza. ¿Por qué en este país que tenemos la misma constitución, el mismo gobierno federal, hay estados muy prósperos, muy ricos, que están, digamos, conectados a la globalidad y otros que nomás no salen adelante? Y yo creo que hay que hacernos esa pregunta, Hernán, discutirla y decir que si no fuera por eso, pues México, si pudiéramos resolver eso, México sería un país totalmente distinto. Pero hay preguntas, Gabriel, sí. pero por ejemplo, en caso de que tú llegaras a ser candidato presidencial, ¿cómo harías para llamar a la población de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas a que voten por ti? Vamos, porque mucha gente Diciéndoles, interpretó eso como algo insultante. pues no, no es insultante. Yo creo que esto hay que aclarar, señores oaxaqueños, guerrerenses y chapanecos. Ustedes son pobres desde hace siglos y las razones tienen que ver con la cultura, con la propiedad de la tierra, con sus instituciones, con su geografía, con su falta de infraestructura, con su elevadísimo porcentaje de población rural, con su pésimo sistema educativo que está en manos de una mafia subversiva y delincuencial como es la CENTE. Y para que dejen de ser pobres, tenemos que cambiar todo esto. Conjuntamente, por ejemplo, algo muy bueno que hizo Peña Nieto, que destruyó López también, fueron las zonas económicas especiales, Hernán, que intentaron generar polos de desarrollo en estos estados y generar una dinámica de urbanización. Sí, Entonces, ahora, Gabriel, eso hay que decírselos. hay otro elemento que no sé si lo pensaste cuando hiciste esas afirmaciones, pero estos estados que mencionaste tú son los que tienen mayor concentración indígena en el país. Del 100% de población originaria en todo el territorio mexicano, en Oaxaca está el 31%, en Chiapas el 28%, en Guerrero el 15%. Entre las tres entidades concentran casi el 75% de la población indígena. Cuando tú asocias lo indígena al atraso, pues te pregunto, ¿qué le contestas a quienes interpretaron tu comentario como un racismo de tu parte, quizás inadvertido? No, los racistas son ellos, Hernán. Yo jamás hablo de razas, jamás hablo de indígenas. Yo soy un liberal y creo que... Bueno, pero está implícito, ¿no? No, no, Todos lo no, 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 sabemos no, que no son es los tres implícito. Yo estados. jamás he hablado de indígenas, yo hablo de instituciones, hablo de educación, hablo de infraestructura, hablo de cultura. Yo no hablo de razas ni de etnias. Yo estoy en contra de dividir al país en grupos por sus linajes raciales. Me parece eso Ujú. aberrante. Jamás me refiero a ¿No, la no raza. será que ya está dividido el país? Pues Por ya eso no. está dividido y López ha contribuido a dividirlo más, polarizando, sembrando encono, resentimiento, violencia incluso. Y Tú, me parece que no hay que hablar, ya todos somos exactamente o iguales, sea, Hernán. no hay que hablar, dices tú. O No sea, hay que el hablar de problema del raza. racismo se resuelve al no hablar de ello. No, lo que te resuelve el problema es hablar de las causas. Las causas de la pobreza no es porque sean indígenas, Hernán. Es por las instituciones, la gobernanza, las condiciones de educación, de salud, de infraestructura y de urbanización que hay en esos estados. Igual pueden ser blancos, criollos, mestizos, altapatrás, lo que tú quieras. No es un Ok. tema de indígenas, es un tema de una ciudadanía que no se ha integrado por diversas razones al desarrollo nacional y hay que integrarla, punto, sin preguntar si eres indio, negro, blanco, criollo, mestizo. Eso a mí, y perdón por la vulgaridad, a mí me vale madre. Pero fíjate, De sin indio. preguntar, ¿cómo podría uno tratar de explicar la pobreza extrema que está en esos tres estados sin contemplar en la ecuación el hecho de que son los estados con mayor población indígena? ¿No No, estaríamos cerrándonos a ver la realidad? a ver, Hernán, no es porque haya mayor población indígena, es porque son los estados con los menores índices de urbanización, con el mayor porcentaje de población rural, con el mayor número de asentamientos humanos dispersos en condiciones de aislamiento y de bajísima productividad, que no tiene nada que ver con que sean indígenas. Son O sea, estas condiciones que te es acabo de decir,
que para superar su condición de pobreza, esos estados de mayoría indígena tienen que adoptar el modo de vida nuestro, tienen que ser como nosotros y en consecuencia vivir de forma urbanizada y no rural. Pues mira, en buena parte sí, porque las condiciones del desarrollo y del combate y la reducción de la pobreza tienen que ver con la productividad. Hay una ecuación clarísima, Hernán. La pobreza solo se combate con aumentar la productividad para que tú tengas mayores ingresos. Y eso solo se logra con mayor capital humano a través de la educación. No hay, no hay De en la ese, ¿Perdón? ¿No hay en ese sentido, Gabriel, un desprecio al modo de vida rural? ¿Cómo, No, para cómo tú nada. siendo candidato a la presidencia, por ejemplo, apelarías al voto de los sectores rurales en este país si estás hablando en estos términos, digamos, como lo haces ahora? Ofreciéndoles datos, cifras, argumentos y digamos, observaciones y hechos objetivos de que para salir, si realmente queremos y ellos quieren salir de la pobreza extrema, tienen que cambiar toda esa matriz territorial, rural, cultural, de aislamiento, de educación fatal, terrible, son los peores niveles de educación que hay en el país y de falta de infraestructura. Entonces, hay que plantear los problemas, digamos, en forma objetiva, Hernán, y Bien. no mezclar el tema étnico y racial, que creo que lo único que hace es intoxicar la conversación nacional.